Esta es la Comuna 13 de Medellín, ubicado en el extremo occidente de la ciudad. Cuenta con más de 130.000 habitantes y es famosa en Colombia por ser uno de los sectores en donde se presenta más violencia en el país. Se dio a conocer a nivel nacional por la llamada Operación Orión, efectuada entre el 16 y el 19 de octubre del año 2002. Una operación en conjunto por parte de las fuerzas del Estado, que buscaban desarticular milicias de los diferentes grupos guerrilleros que operaban y tenían control en la zona. El accionar fue contundente. 11 presuntos miembros de la guerrilla murieron. Fueron capturadas más de 450 personas indicadas de ser guerrilleros o auxiliadores de estos grupos. También murieron 4 militares. Lo que para la mayoría de la sociedad colombiana se conoció como la pacificación de la Comuna 13, así lo hicieron ver los gobernantes de la época, empezó a convertirse en un infierno mucho más profundo para los habitantes del sector. Pasaban de estar bajo el control de los grupos guerrilleros a ser gobernados por un nuevo actor que se encontraba en la zona, las Autodefensas Unidas de Colombia, con el bloque Cacique Nutivar, que tenía como comandante al extraditado narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. El 9 de diciembre de 2003, 14 meses después de la Operación Orión, el bloque Cacique Nutibara se desmovilizó. 868 hombres entregaron 497 armas. Hombres que según cuentan eran milicianos enfermos u hombres que se rindieron del desaparecido bloque Metro y se entregaron. Los verdaderos integrantes del Cacique Notibara siguieron controlando zonas en Medellín y volvieron a sus inicios. Hoy, casi 9 años después, los que se desmovilizaron no han entregado toda la verdad, sobre todo una, la que permanece oculta en el sector de la Escombrera en la Comuna 13 de Medellín, en donde se asesinaron y desaparecieron cientos de personas durante el año posterior a la Operación Orión. Mi hijo se llama Carlos Emilio Torres Holguín, desapareció el 29 de noviembre del 2002 en el marco de la Operación Orión. Como a eso de las 8 de la mañana se fue para San Javier, para donde los tíos, pero entonces no se fue para donde ellos, sino que se fue para donde la novia. A eso de las 10 de la mañana dice que llegaron unos muchachos allá a preguntar, no preguntaron por Carlos, sino por el muchacho de la moto. Y la muchacha que les abrió la puerta les dijo, no, es que él acabó de llegar del trabajo y está durmiendo. Entonces ellos dijeron, no, no importa, llame, lo que necesitamos hablar con él. Él se levantó, lo llamaron, se levantó y salió. Como a las 9 de la noche me dijeron, no, doña Gloria, a Carlos lo mataron desde las 4 de la tarde. Y lo enterraron, no sé, con varios, no sé si 3 o 4, que estaba en las lomas de San Javier. Eso fue lo que me dijeron. Lo desaparecieron el 18 de diciembre del 2002. Él ya estaba en vacaciones, entonces nos pusimos aquí a hacer correas, cuando ya como a las 8:20 vino el amigo de él y lo llamó allá abajo, que subieran, que fueran a 6, al sector 6, que porque para que, entonces yo le dije que por qué, que para qué iba a ir por allá y que tan de noche y todo. Entonces él dijo que no, que lo habían mandado a llamar, lo mandó a llamar unos paramilitares. Entonces yo le decía, pues por aquí esa gente hablaba con todos los muchachos buenos, sanos, así. Y entonces él vio eso como muy normal, y entonces yo le decía, papito, no vaya por allá, qué miedo. Entonces él decía, no mami, pero es que el que nada debe, nada teme. A las 5 de la mañana yo llamé al marido mío y le dije, Juan, Hermey todavía no ha llegado. Las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 se dieron en el contexto de la Operación Orión, que fue una operación militar adelantada en el marco de la seguridad democrática el 16 de octubre del año 2002. Por los datos que tenemos hoy que han aportado los mismos jefes paramilitares, sabemos que uno de los objetivos de esa operación
fue no solamente atacar a las milicias que hacían presencia, sino principalmente garantizar la retoma del sector por parte del bloque Cacique Nutibara, que en ese momento lideraba Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berno. La Escombrera es un lugar que está ubicado en la Comuna 13, en los altos de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, que es el símbolo de un crimen muy grave que se ha cometido en la ciudad, que es la desaparición forzada. La Escombrera y parte de agregados de la Arenera era un sitio seleccionado por los comandantes de nosotros para de pronto desaparecer. Es un sitio ya muy conocido por todo el país, de que allí se encuentran fosas comunes, de que allí se enterraba la gente, se desaparecía. Y es una historia supremamente cruel porque solamente la sabe la persona que lo hizo y la persona que lo vivió. Entonces es un cementerio, es algo que ya no se le puede tapar a la luz del mundo. La Escombrera, historia de una verdad enterrada. Después de la Operación Orión y cuando el bloque Cacique Nutibara tomó el mando en un amplio sector de la Comuna 13, la orden impartida por sus comandantes era desaparecer a cualquier persona que tuviera relación alguna con la guerrilla. Nadie podía ser asesinado en las calles, para no incrementar los homicidios en Medellín. Había que enterrar a quienes eran asesinados. Eso cogió auge desde el año 2003 hasta el 2004. Finalizando 2004, ya no se daba la orden o nos daban la orden para matarlos en la calle, sino que había que llevarlos hasta allá. Ya no nos permitían a nosotros tampoco matarlos, sino llevárselos a los comandantes de nosotros para que ellos hicieran su respectiva orden hacia ellos y los mataran o los enterraran. Según las fechas que da este comandante paramilitar, las ejecuciones se siguieron haciendo después de la fecha de desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Recordemos que fue en diciembre de 2003 cuando estos hombres supuestamente entregaron las armas. A nadie se torturaba, la persona se le decía el por qué se había llevado allá, se le decía que iba a ser ejecutado. Primero se le disparaba y luego se desmembraba y se echaba en un hueco o se echaba completo. Depende y a criterio de la persona que lo hacía. Me dijeron, mañana vamos a averiguar a ver si nos lo entregan. Entonces la respuesta que me dijeron, no nos lo entregan porque está en tregua navideña y no lo entregan. No podemos hacer más nada y hasta ahí. Ya no volví a saber absolutamente nada de mí. Después de la Operación Orión empieza a perderse gente, ni un muerto, porque ni un muerto, sino a perderse, eso fue en octubre, a perderse todo, hombres, mujeres, señoras, señores. Yo oía comentarios, ay, sellaron a Julano, así como los de los colectivos, los sacaban de los colectivos, a los choferes. Y eso llegaba a una casa, pues eso y me tocó verlo a mí, que en una casa llegó y eran como las 12 de la noche, eran tocando quisque el ejército. Y entonces nosotros nos asomamos y cuando venían como 5 soldados y venía otro, o sea 6, otro venía vestido de soldado pero tapado. Entonces ya nosotros éramos aquí pues viendo. Cuando entonces ya el niño mío me dijo, mami, ese que está tapado es el que estaba aventando a todos los milicios. El otro día de mi hijo haberse desaparecido, yo entré. Yo me fui para allá, para donde mi familia, y en ese retén ahí no había ejército. Entonces yo digo, había de todo, allá estaban los paramilitares, allá estaba el ejército, estaba la policía, el CTI, todo estaba allá, fiscalía. Porque es que yo entré y habían policías por toda parte. Es la primera vez que tenemos un número tan alto de víctimas de desaparición forzada en una ciudad que es
la ciudad, la segunda o tercera ciudad más importante de Colombia, en una zona urbana y en un periodo de tiempo tan pequeño. Hay un sobreviviente, un joven que lo llevaron hasta el sitio, hasta el sector, con otras personas, le hicieron cavar la fosa y pues se salvó de esta situación porque pues salió muy herido, pero logró contar lo que había pasado. A raíz de él en sus relatos cuenta cómo mientras lo trasladaban en un vehículo había funcionarios públicos, había también jefes paramilitares que además se identificaban como del bloque Cacique Nutibara. La cabeza y comandante en pleno del bloque Cacique Nutibara era don Berna, quien después de someterse a la justicia y ser promovido a Justicia y Paz, una ley promovida por el gobierno del presidente Uribe para desmovilizar paramilitares, confesó y reconoció ser uno de los que ordenó los asesinatos y desapariciones en la Comuna 13. Muchas madres fueron a sus audiencias con el fin de conocer, de boca del propio victimario, el paradero de sus hijos. Yo madrugué mucho, yo tenía una expectativa pues de que él, como que él me iba a decir algo, que yo le iba a preguntar de mi hijo y que él ahí mismo me iba a responder. Pero eso no fue así, yo le hice la pregunta y él lo que me respondió fue que en la próxima versión que tuviera, él averiguaba con los subalternos y que me tenía razón de él. Pero resulta que no hubo más audiencias. Uno siente como una impotencia, como una gana de estar ahí y de mostrarle la foto. Vea, dígame pues si usted sí se llevó a mi hijo, o si alguien, bueno, yo no sé, era como ganas de llevarle la foto y decirle, bueno, usted sabe este muchacho, dígame qué pasó con él. En Colombia, Diego Fernando Murillo, o don Berna, fue condenado a 320 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín. El exjefe paramilitar se sometió a sentencia anticipada por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En este proceso, don Berna narra cómo se puso en marcha un plan de exterminio contra habitantes de la Comuna 13 en los barrios Belencito Corazón, San Javier, La Loma, La Divisa, El Salado, el corregimiento de San Cristóbal y el Olaya. Además, reconoce que aunque el objetivo no era la población civil, sí se cometieron atropellos en contra de mucha gente que nada tenía que ver en el conflicto. Como yo hice las cosas, muchos comandantes la hicieron también. Entonces yo le pondría un promedio por ahí, unos 150 personas estarían en la escombrera y por ahí otra cantidad exacta en la arenera. Yo creo que una buena parte de personas han sido inocentes. Porque también como pasaba en los otros grupos, pasaba en el de nosotros, de que alguien le tenía la mala a alguien y solamente con tildarlo de guerrillero, imprimir unos panfletos, se iba por ir a la casa y la persona que quería que esa persona se muriera lo legalizaba. Entonces yo creo que esas personas en el momento que nos dimos cuenta de que estaban siendo partícipes de hacer matar gente inocente, también fueron ejecutados. Actualmente, don Berna está condenado a 31 años de cárcel en los Estados Unidos, desde donde declaró que él planeó junto con el general Mario Montoya del Ejército y el coronel en su época Leonardo Gallego de la Policía la denominada Operación Orión. La primera afirmación la hizo a través de un escrito que le envió el 26 de febrero de 2009 al juez Richard Berman del Distrito Sur de Nueva York y posteriormente se ratificó en sus acusaciones el 23 de junio del mismo año en el marco de la primera audiencia de Justicia y Paz desde los Estados Unidos, transmitida desde su sitio de reclusión. Él envía una carta a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, donde reconoce nuevamente su responsabilidad en los hechos de la Comuna 13, pero además señala que eso lo hizo él en coordinación con miembros de la fuerza pública. Concretamente, él señala que él tuvo participación en la Operación Orión y que esto lo coordinó directamente con el exgeneral Mario Montoya Uribe, que para esa época era el comandante de la 4ª Brigada, y con el coronel también retirado Leonardo Gallego, que en ese momento era el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Luego de estas declaraciones, Diego Fernando Murillo, alias don Berna, decidió no colaborar más con la justicia colombiana, alegando falta de garantías y amenazas. Los únicos perjudicados fueron las víctimas.
Creemos que parte del silencio de Diego Fernando Murillo Bejarano, a diferencia, por ejemplo, de Jorge 40, es también quienes están detrás también como responsable de los hechos. Pues está un alto mando del ejército como es el general Mario Montoya Uribe, y creemos que ese hecho es el que ha obstaculizado el que se conozca con certeza la verdad sobre lo que ha pasado, no solamente en la Comuna 13, sino en Medellín. Para doña Gloria y doña Teresa, subir hasta la escombrera es una sensación de impotencia y de rabia que se mezclan con la tristeza de saber que sus hijos pueden estar en cualquier lugar de este amplio terreno en la Comuna 13, donde todavía se siguen botando escombros. Uno cree que están acá por el sitio donde lo cogieron a él, porque él está en una casa y lo sacaron de la casa donde estaba, en Terrígenos, en el sector El 6. Y según lo que dice la gente, los que cogían ahí en ese sector, por lo regular los traían para esta escombrera. El niño mío está por acá, no sepa, pues yo él debe estar para este lado, desde allí hasta allá hasta abajo, porque esto aquí es nuevo. ¿Qué siento? Una tristeza muy grande, una cosa es, no lo sé cómo ni explicar, porque unas veces uno cree que estaré parada sobre mi hijo, otras veces como dicen que está en unas lomas, uno dice estará por acá para arriba, por estos montes. Es una cosa que yo no la sé explicar, lo único que sé decir es que es horrible. Uno no debe sentir odio ni nada, pero yo siento odio, tristeza, siento mucha rabia. Al ver esas volquetas, siento mucha desilusión, mucha rabia, porque es que eso no respetan. Para nosotros siempre la verdad tiene que ir acompañada de la justicia, y la verdad tiene que ser también contrastada con la verdad de las víctimas, con los testimonios de los sobrevivientes, y en el marco de un proceso donde no se puede renunciar a la justicia es un derecho. Yo lo que creo es que las víctimas tienen que tener esperanza, no tienen que abandonar nunca la lucha. Hoy había una señora que busca a su hijo que nos comentaba que está cansada. Yo creo que no se puede estar cansado, que hay que seguir adelante, más allá de todo, porque la garantía que puede haber para que estos hechos no se repitan y para descubrir lo que sucedió y para la justicia es la lucha de las víctimas, es la lucha de la sociedad, ¿sí? La sociedad que acompañe. Entonces en Argentina ha habido momentos muy difíciles, momentos de impunidad, momentos de miedo, momentos de terror, pero lo que ha rescatado la memoria y lo que ha permitido que se hagan los juicios después de tantos años es la lucha de la sociedad civil. Doña Gloria y doña Teresa poco saben acerca de cómo y por qué fueron asesinados sus hijos. Al regresar de comerciales, el comandante de cuadrilla del bloque Cacique Nutibara, que operaba en la Comuna 13, nos contará qué pasó con ellos y por qué fueron asesinados. Ya regresamos. Las organizaciones de derechos humanos y quienes representan a las víctimas llevan varios años pidiendo que se cierre la escombrera, pero esto se ha realizado de manera parcial. Reiteradamente nosotros, las organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas, le hemos solicitado a la Fiscalía que tome una decisión judicial en el sentido de preservar la escombrera. Es un sector donde siguen tirando escombros, pero además en sus alrededores se han dado licencias para la construcción de viviendas. O sea que lo más seguro es que en esos sitios pues no vamos a poder nunca buscar. Frente a esta petición, la Alcaldía de Medellín, de la mano de la Fiscalía, han realizado estudios con comisiones internacionales y la Universidad de Antioquia. Se invitaron 3 equipos, uno de Argentina, otro de Guatemala y otro de Perú. Cada equipo estuvo en la ciudad más o menos por un término de 10 días. En síntesis, un equipo plantea hacer remoción de toda la extensión de la escombrera, porque su argumento es que la mayor cantidad de cuerpos
podrían estar en la primera base del sitio. Otro equipo plantea hacer remociones sectoriales por zonas de acuerdo con la información que la Fiscalía haya recopilado en las versiones libres. Y un tercer equipo planteó la necesidad de hacer una investigación preliminar antes de decir hagamos excavación en tal o cual parte. Hay que aclarar que la zona de la Escombrera, que era administrada por empresas varias, fue cerrada desde mediados del 2008. Ya nosotros no estamos llevando escombros, ¿por qué? Porque fue prohibido por la autoridad ambiental, nosotros nos comprometimos con ellos con un plan de cierre, de clausura. El comentario general es que quizás en las horas de la noche de pronto se depositaron ahí víctimas del conflicto en la zona y que fueron tapados con escombros. Hay que tener en cuenta que diariamente a esa escombrera llegaron a entrar del orden de 5.000 a 8.000 toneladas de escombros, todo eso se depositaba ahí. Me parece bastante complejo, pues inclusive es un riesgo ambiental muy grande pues el hecho de mover esos escombros que hay allá, porque eso pues tiene unas implicaciones muy grandes, uno pensar en abrir un hueco de 50, 60 metros, que puede ser la profundidad que puede tener en las partes más altas la zona donde están depositados los escombros. Entonces, estamos hablando de un edificio de 20, 25 pisos de escombros. Actualmente, en el mismo sector operan otras empresas dedicadas a depositar escombros en esta zona. Ellas son Agregados San Javier y Terrí. Casi 9 años después de haberse perpetrado las desapariciones en esta zona, ninguna autoridad ha realizado diligencia alguna para cerrar definitivamente la escombrera. El gobierno se hizo el de la oreja mocha, porque sabiendo que desde un principio del conflicto, la misma comunidad señalaba la escombrera y la arenera como sitios de desaparición, como sitios de tortura. Entonces ellos, yo creo que tuvieron un gran error al no pararle bolas a este sector y permitir que siguieran arrojando escombros. El antiguo miembro del bloque Cacique Nutibara accedió a hablar para infrarrojo de Carlos Emilio y Armey, los hijos de doña Gloria y doña Teresa. Ellas no han hablado con él nunca y seguramente no han escuchado la información que él en esta entrevista nos entregó. Este antiguo comandante actualmente no se encuentra en justicia y paz. Está siendo procesado por la justicia ordinaria. Está condenado a 49 años de prisión y sus penas pueden aumentar por otros procesos. Pero está dispuesto a colaborar con las madres de las víctimas. A continuación, presentamos su confesión. Ese muchacho se tuvo una serie de información. El joven recogía información de las autodefensas, del sector por donde él vivía y se la llevaba a la policía. Se pidió orden y con posterioridad se le dio muerte al muchacho y se enterró también en un sector de la Comuna 13. Sí, exactamente era informante. Yo no creo que siendo él perteneciente a un grupo de esos tuviera un empleo y fuera tan constante en su trabajo, estando de la casa al trabajo, del trabajo a la casa como era él. Es un muchacho que era del barrio El Salado, un buen muchacho. Tuvo una falencia de haber cobrado una vacuna a los buses, el cual no había sido impuesta por las autodefensas. Entonces el muchacho se cogió con otro compañero, se subió a una parte por el sector de la Escombrera. Se le fue sindicado e imputado el cargo de cobrar vacunas sin previa autorización y eso es castigado con la muerte. El integrante del grupo de nosotros fue el que atestiguó y aseguró y lo señaló y lo individualizó, no metió al otro, lo individualizó a él mismo y atestiguó y fuimos por los conductores y reconocieron al muchacho que sí le había cobrado una vacuna. Entonces posteriormente se dio cumplimiento a la orden dada. Él no se metía con esa gente para nada, ni con los milicios ni con los paramilitares. Hermey echaba aquí para abajo y hablaba con todo el mundo y él era así, él decía, no mami, es que uno le habla al que le hable a uno. Que ya se están esclareciendo las cosas ante la Fiscalía, se van a hacer el procedimiento y el proceso de decirles a sus familiares en dónde exactamente están sus hijos, sus hermanos, sus padres,
o su ser querido. En Colombia solo habrá paz el día que a la verdad la dejen de tapar con tierra y escombros. Al principio yo tenía la esperanza que él iba a aparecer, en cambio ahora antes estoy más triste porque ya yo digo que eso es imposible. Yo sigo ahí en la lucha hasta que encuentre a mi hijo. Yo no voy a descansar hasta no encontrarlo. Quiero decirle al país que así como cometimos un delito y le hicimos daño a la comunidad, hoy muchos de nosotros estamos decididos a restaurar y de pronto a organizar un tejido del cual fuimos nosotros mismos los que lo dañamos. Le pido perdón a Colombia, le pido perdón a Medellín y le pido perdón a las víctimas.